qué pasaría si toda la Tierra estuviera cubierta de bosques? Suena como el paraíso, aire puro, animales por todas partes, un planeta lleno de vida. Pero la realidad es mucho más aterradora. Porque la última vez que eso ocurrió, los bosques casi exterminan toda la vida marina del planeta. Y no estamos hablando de un pequeño desastre ecológico. Estamos hablando de una extinción masiva que borró aproximadamente el 75% de todas las especies existentes. Si hubieras estado ahí, habrías visto cómo el océano pasó de ser el lugar más vibrante de la Tierra a convertirse lentamente en una tumba tóxica y silenciosa. Todo ocurrió hace unos 380 millones de años, durante un periodo conocido como el Devónico. Aunque muchos científicos lo llaman de una forma mucho más épica. La era de los peces. Porque en ese entonces, el verdadero reino de la vida no estaba en la tierra. Estaba bajo el agua. Si pudieras sumergirte en aquellos océanos antiguos, sentirías que entraste a un planeta alienígena. Enormes arrecifes se extendían por miles de kilómetros, rebosando de criaturas extrañas y gigantescas. Y dominándolo todo, estaban los primeros monstruos del mar. Los peces acorazados. Criaturas cubiertas con placas óseas tan resistentes que parecían tanques vivientes. Y entre todos ellos había uno que reinaba sobre el océano como un auténtico tirano. El Dunkleosteus. Una bestia de hasta 8 metros de largo. Con una mordida tan brutal que podía partir huesos como si fueran ramas secas. Cuando este monstruo atravesaba los arrecifes, todo lo demás se apartaba. A su lado, los tiburones modernos parecerían simples peces pequeños. Era un océano lleno de vida, de competencia, de depredadores gigantes. Un ecosistema que había tardado millones de años en alcanzar un equilibrio casi perfecto. Pero mientras el mar prosperaba, en tierra firme algo silencioso estaba despertando. Hasta ese momento, los continentes eran prácticamente desiertos vacíos. No había bosques. No había árboles gigantes. Solo pequeñas plantas primitivas pegadas al suelo, sobreviviendo cerca del agua. Ni siquiera tenían raíces verdaderas. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría la historia del planeta para siempre. Las plantas evolucionaron. Desarrollaron madera. Hojas reales. Y raíces profundas capaces de perforar la tierra. Por primera vez aparecieron árboles auténticos. Gigantes primitivos que comenzaron a expandirse sin control por los continentes. Bosques inmensos empezaron a cubrir el planeta. La Tierra, por primera vez, se volvió verde. Desde el espacio, habría parecido un milagro. Pero para la vida marina, ese milagro era una sentencia de muerte. Porque los árboles no destruyeron el océano con fuego ni explosiones. Lo hicieron lentamente. Con sus raíces. Antes de los bosques, las rocas de la superficie eran relativamente estables. Pero las raíces de aquellos árboles gigantes comenzaron a romperlas desde dentro. Penetraban grietas. Expandían fracturas. Y además liberaban ácidos orgánicos que corroían lentamente la piedra. El suelo del planeta empezó a desmoronarse. Este proceso se conoce como meteorización. Y tuvo una consecuencia devastadora. Las rocas comenzaron a liberar enormes cantidades de minerales atrapados durante millones de años. Especialmente fósforo y hierro. Ahora imagina esto. Millones de toneladas de nutrientes acumulándose sobre la Tierra. Y de repente empiezan lluvias monstruosas. Porque los nuevos bosques alteraron el clima global. La cantidad de agua que liberaban a la atmósfera provocó tormentas cada vez más intensas. Las lluvias arrastraron barro, minerales y sedimentos directamente hacia el océano. Y aquí es donde comenzó el verdadero horror. Porque esos nutrientes no ayudaron al mar. Lo envenenaron. En ecología existe un fenómeno extremadamente peligroso llamado eutrofización. Básicamente, el océano recibe tantos nutrientes que las algas explotan fuera de control. Eso fue exactamente lo que pasó. Las algas comenzaron a multiplicarse a velocidades absurdas.
En cuestión de meses, enormes zonas del océano quedaron cubiertas por una capa verde, espesa y nauseabunda. La luz del sol dejó de llegar al fondo marino. Los organismos que sostenían los arrecifes empezaron a morir. Y entonces comenzó la siguiente etapa de la pesadilla. Las algas tienen vidas muy cortas. Así que cuando murieron, sus cadáveres empezaron a hundirse por millones. Y en las profundidades, las bacterias hicieron festín. Pero había un problema. Para descomponer toda esa materia orgánica, las bacterias consumían enormes cantidades de oxígeno. Poco a poco, el océano comenzó a quedarse sin aire. Grandes regiones marinas se transformaron en zonas muertas. Aguas negras. Tóxicas. Llenas de sulfuro de hidrógeno. El océano entero estaba asfixiándose lentamente. Los primeros en sentirlo fueron los gigantes. Criaturas enormes como el Dunkleosteus necesitaban muchísimo oxígeno para sobrevivir. Pero el agua ahora era espesa, venenosa y prácticamente irrespirable. Imagínalo intentando abrir las mandíbulas desesperadamente, tratando de encontrar una sola bocanada de oxígeno. Pero ya no quedaba nada. Solo agua tóxica y restos podridos flotando en todas partes. Y cuando esos gigantes morían, sus cuerpos empeoraban aún más la situación. Más cadáveres. Más bacterias. Menos oxígeno. Era una reacción en cadena imposible de detener. Los arrecifes tampoco sobrevivieron. Los corales necesitaban luz limpia y aguas claras. Pero ahora estaban enterrados bajo toneladas de sedimento. Las algas bloqueaban el sol. El agua ácida destruía lentamente sus estructuras. Los antiguos arrecifes, que alguna vez fueron enormes ciudades submarinas llenas de vida, se convirtieron en cementerios blancos y vacíos. Y lo peor es que esto no ocurrió de un día para otro. Fue una agonía que duró millones de años. La extinción del Devónico tardío ocurrió en varias oleadas. El planeta parecía recuperarse un poco. Y luego otra expansión forestal provocaba nuevas lluvias, nuevas explosiones de algas y nuevas zonas muertas. Una y otra vez. Hasta que finalmente el océano colapsó. Cuando todo terminó, aproximadamente el 75% de las especies habían desaparecido. Los peces acorazados dominantes fueron completamente exterminados. Los arrecifes prácticamente desaparecieron durante millones de años. La gloriosa era de los peces terminó ahogada en una sopa verde tóxica. Pero aquí viene la parte más increíble de toda esta historia. Porque mientras unos morían, otros estaban a punto de conquistar el planeta. Los tiburones sobrevivieron relativamente bien. Eran más pequeños, necesitaban menos oxígeno y podían adaptarse mejor a las aguas pobres en aire. Cuando los gigantes desaparecieron, ellos ocuparon el trono del océano. Pero hubo otro grupo todavía más importante. Unos peces extraños llamados peces de aletas lobuladas. Vivían cerca de ríos y aguas poco profundas, precisamente las zonas más afectadas por la falta de oxígeno. Y para sobrevivir, comenzaron a hacer algo revolucionario. Sacaban la cabeza fuera del agua para respirar aire. Con el tiempo, sus vejigas natatorias evolucionaron lentamente hasta convertirse en pulmones primitivos. Sus aletas carnosas empezaron a transformarse en extremidades capaces de soportar peso. Porque el agua se había convertido en un infierno. Y la única salida era la tierra. Y aquí ocurre la mayor ironía de toda esta historia. Los mismos bosques que destruyeron el océano terminaron salvando a estos animales. Porque en tierra firme había oxígeno abundante. Había insectos. Había alimento. Y casi no existían depredadores gigantes. Así que aquellos primeros animales comenzaron a internarse cada vez más lejos entre los árboles. Y eventualmente, nunca regresaron al mar. Si esta extinción masiva nunca hubiera ocurrido, quizás los vertebrados jamás habrían conquistado la tierra firme. No existirían dinosaurios. Ni mamíferos. Ni humanos. Nosotros
Somos descendientes de los sobrevivientes de aquella antigua huida desesperada. Pero esta solo fue una de las muchas veces que la Tierra reinició las reglas del juego. Porque el planeta no es una madre amable. Es un laboratorio brutal. Y cada extinción masiva fue un experimento gigantesco. Un experimento donde millones de especies desaparecieron. Para abrirle paso a otras nuevas. Y lo más aterrador es que después del Devónico, todavía faltaba la peor catástrofe de todas. La extinción que casi convirtió a la Tierra en un planeta muerto. Pero esa es otra historia. Yo soy Don Boris. Y nos vemos en el próximo capítulo de la historia del planeta.